La historia de Sansón, inmortalizada en el libro de Jueces de la Biblia, es un relato de fuerza sobrehumana, debilidad humana y la inescrutable soberanía de Dios. Su vida, marcada por eventos extraordinarios y elecciones trascendentales, ha dejado una huella duradera en la narrativa bíblica. La historia de Sansón comienza en la ciudad de Zorá, ubicada en la tribu de Dan, un relato que se teje con elementos divinos desde su concepción. En el tiempo en que los jueces gobernaban Israel, Manoa y su esposa, una mujer estéril, recibieron la visita de un ángel del Señor. Este mensajero celestial anunció el nacimiento de un hijo especial destinado a ser un nazareo desde su concepción. El nazareato, un voto especial de consagración a Dios, impuso restricciones significativas a la vida de Sansón. Desde el vientre materno, fue designado para abstenerse de ciertas prácticas, no podía consumir vino ni productos de uvas, ni podía cortarse el cabello. Estas restricciones no solo eran normas externas, sino símbolos de la dedicación única de Sansón a Dios. El ángel instruyó a los padres de Sansón sobre las normas especiales que debían seguir durante el embarazo de la madre. Manoa, buscando comprender más profundamente la voluntad de Dios, pidió al ángel que regresara y les diera más instrucciones. En una segunda visita, el ángel reiteró las restricciones nazareas y brindó una visión de la futura grandeza de Sansón, destacando su papel en liberar a Israel de la opresión filistea. El nacimiento de Sansón fue, por lo tanto, un evento divinamente orquestado, marcado por la intervención directa de Dios a través de su mensajero celestial. Desde el principio, Sansón llevó consigo el peso de un llamado especial y un destino singular. Su vida, enmarcada por el voto nazareo, sería un testimonio de fuerza y debilidad, de triunfo y tragedia, y de la fidelidad constante del Dios que lo llamó desde antes de su nacimiento. La narrativa de la fuerza extraordinaria de Sansón es un episodio asombroso en la historia bíblica, capturando la esencia de su don sobrenatural y destacando su papel como un líder excepcional en Israel. Esta extraordinaria fuerza, otorgada por Dios desde su nacimiento, se manifiesta en varios episodios significativos, subrayando la singularidad de su vocación y misión divina. El nacimiento milagroso. La historia de la fuerza extraordinaria de Sansón comienza con un anuncio celestial a sus padres. Un ángel informa a su madre, que hasta entonces había sido estéril, que concebiría y daría a luz a un hijo. Este hijo debía ser nazareo desde el vientre, lo que implicaba una consagración especial a Dios, marcada por la abstinencia de ciertos elementos como el vino y la restricción de cortarse el cabello. Desgarrando al león. Desde una edad temprana, la extraordinaria fuerza de Sansón se hace evidente. En uno de los episodios más notables, Sansón, inspirado por el Espíritu de Dios, desgarra a un león como si fuera un cabrito. Este acto portentoso prefigura sus futuras hazañas y establece el tono para la naturaleza sobrenatural de su misión. Las hazañas en Timnat. Durante su camino hacia Timnat, Sansón se encuentra con un joven león rugiente. En lugar de ser un mero encuentro, esta situación se convierte en otra oportunidad para la manifestación de su fuerza sobrenatural. Guiado por el Espíritu, Sansón despedaza al león y más tarde, en su regreso, descubre un enjambre de abejas y miel en el cadáver del león. Este acontecimiento simboliza no solo su fuerza física sino también la dulzura que proviene de ella. La matanza de los filisteos. En un giro épico, Sansón utiliza su fuerza para vengar las afrentas de los filisteos contra él y su pueblo. Con la quijada de un asno, lleva a cabo una matanza asombrosa, derrotando a 1000 filisteos. Este acto extraordinario no solo es una demostración de su poder físico, sino también un recordatorio de su papel como juez y libertador de Israel. Las puertas de Gaza. Otra demostración de la fuerza sobrenatural de Sansón se da cuando, tras una noche en Gaza, arranca las puertas de la ciudad y las lleva consigo. Esta hazaña no solo asombra a los habitantes de Gaza, sino que también refuerza la conexión entre su fuerza y su vocación divina. La fuerza extraordinaria de Sansón, un don divino que desafía las leyes naturales, sirve como un signo tangible de la intervención divina en la historia de Israel. Este don, aunque monumental, está inseparablemente vinculado a su compromiso y responsabilidad como líder del pueblo de Dios.
La narrativa de la fuerza de Sansón es un recordatorio impactante de cómo Dios elige y capacita a individuos de maneras extraordinarias para cumplir su propósito eterno. La historia de Sansón, un héroe bíblico conocido por su fuerza sobrenatural, también está marcada por sus debilidades humanas. A pesar de sus proezas físicas asombrosas, Sansón compartía las vulnerabilidades que definen la condición humana. 1. Desafíos de la lujuria. Una de las debilidades más evidentes de Sansón fue su lucha con la lujuria. Aunque había sido consagrado como nazareo desde su nacimiento, su atracción por mujeres extranjeras, como la filistea Dalila, lo llevó a comprometer su voto y, en última instancia, a la pérdida de su fuerza. Este aspecto de su personalidad destaca la lucha constante entre sus deberes sagrados y sus deseos terrenales. 2. Falta de discernimiento. A pesar de su inteligencia táctica y astucia en la batalla, Sansón demostró falta de discernimiento en sus relaciones personales. No pudo percibir la verdadera intención de Dalila cuando ella lo presionó repetidamente para que revelara el secreto de su fuerza. Esta falta de discernimiento, a pesar de su sabiduría en otros aspectos, revela una paradoja en su carácter. 3. Influencia extranjera. La inclinación de Sansón hacia la lujuria y sus elecciones de relaciones románticas lo llevaron a estar influenciado negativamente por el mundo que lo rodeaba. Su atracción por las mujeres filisteas, enemigos tradicionales de Israel, lo colocó en situaciones comprometedoras y finalmente resultó en su captura y humillación. Esta debilidad destaca la importancia de las compañías que elegimos y cómo pueden afectar nuestro carácter. 4. Ceguera espiritual. Aunque Sansón poseía una fuerza física extraordinaria, su ceguera espiritual a menudo eclipsaba su juicio. Su incapacidad para ver más allá de sus propios deseos lo llevó a decisiones que comprometieron su deber divino como nazareo y pusieron en riesgo la misión que Dios le había encomendado. Esta ceguera espiritual ilustra cómo incluso aquellos con dones sobrenaturales pueden caer en la trampa de la autosuficiencia. 5. Presunción y falta de responsabilidad. Sansón a menudo actuaba impulsivamente y asumía riesgos innecesarios. Su confianza en su propia fuerza lo llevó a creer que podría resistir cualquier situación. Esta presunción y falta de responsabilidad contribuyeron directamente a su caída. La historia de Sansón sugiere que, incluso en medio de habilidades excepcionales, la humildad y la responsabilidad son cualidades esenciales para aquellos que están llamados a liderar. La complejidad de las debilidades de Sansón resalta su humanidad. Aunque Dios lo utilizó de maneras poderosas, Sansón no estaba exento de las luchas y tentaciones que afectan a la humanidad. Su historia no solo revela sus debilidades, sino también la gracia redentora de un Dios que sigue utilizando a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. El relato de la traición de Dalila en la historia de Sansón, narrado en el libro de Jueces de la Biblia, es un episodio de engaño y consecuencias trágicas. La figura de Dalila, una mujer filistea, se convierte en un personaje crucial que desencadena la caída de uno de los héroes más poderosos de la Escritura. La encrucijada de Sansón. Sansón, dotado con una fuerza sobrenatural por su voto nazareo, se encontraba en una encrucijada. Su corazón, sin embargo, era débil cuando se trataba de las artimañas de Dalila. La astuta mujer filistea fue persuadida por sus compatriotas para descubrir el secreto de la extraordinaria fuerza de Sansón. El engaño astuto. Con un encanto sutil pero efectivo, Dalila intentó persuadir a Sansón para que revelara la fuente de su fuerza. En 3 ocasiones distintas, ella le preguntó acerca de la causa de su poder y en 3 ocasiones, Sansón le dio respuestas falsas. Dalila, sin embargo, no se dio por vencida. Su persistencia revela no solo su astucia, sino también la fragilidad del héroe ante las lisonjas y los encantos de esta mujer intrigante. La verdadera amenaza. La verdadera amenaza de Dalila no residía en su astucia, sino en su capacidad para manipular las emociones de Sansón. Aprovechó su amor y confianza para descubrir la fuente de su fuerza divina. Finalmente, después de insistir y lamentar la aparente falta de confianza de Sansón en ella, Dalila logró quebrar la resistencia del héroe y éste le reveló el secreto de su fuerza, su voto nazareo, que incluía la prohibición de cortarse el cabello.
El momento de la traición. Con la información codiciada en sus manos, Dalila no perdió tiempo. Mientras Sansón dormía, ella llamó a un barbero para cortar la fuente de su fuerza, su cabello. La traición fue consumada cuando Sansón despertó y se dio cuenta de que su fuerza se había ido. Los filisteos, alertados por Dalila, lo capturaron y lo llevaron prisionero. Consecuencias trágicas. La traición de Dalila tuvo consecuencias devastadoras. Sansón, privado de su fuerza, fue sometido a humillaciones y maltratos. Sus ojos fueron arrancados y fue obligado a moler grano en la cárcel filistea. La mujer en la que confió, quebrantó su voto nazareo y reveló su secreto, llevándolo a una caída monumental. Lecciones teológicas. La traición de Dalila arroja luz sobre la fragilidad humana y la peligrosa intersección entre el amor y el engaño. También destaca la importancia de mantener la fidelidad a los votos y compromisos con Dios. Sansón, aunque ungido con una fuerza extraordinaria, cayó ante la seducción y la traición de una mujer cuyas lealtades estaban en otro lugar. La traición de Dalila, una página oscura en la historia de Sansón, sirve como recordatorio de las consecuencias de ceder a las debilidades y cómo las personas, incluso aquellas dotadas con dones extraordinarios, pueden sucumbir a la tentación cuando se alejan de la voluntad divina. La última hazaña de Sansón. Un acto de redención y sacrificio. El momento culminante en la vida de Sansón, el poderoso juez de Israel, se desarrolló en el templo filisteo, donde sus enemigos lo exhibían como un trofeo de su victoria sobre el héroe hebreo. Aunque Sansón había perdido su fuerza sobrenatural debido a la traición de Dalila, su corazón aún latía con la pasión por cumplir su propósito divino. El escenario del templo. Sansón, cegado y debilitado físicamente, fue llevado al gran templo de Dagón en Gaza para hacer burla de los filisteos. El templo estaba lleno de personas celebrando y adorando a sus dioses. Sansón, colocado entre dos columnas principales que sostenían la estructura, se encontraba en una posición estratégica para un último acto de redención. La oración de Sansón. En un gesto de humildad y dependencia de Dios, Sansón oró por fuerza una vez más. Su oración no fue un pedido egoísta de restauración personal, sino una súplica para que Dios le otorgara la fuerza necesaria para cumplir la misión de liberar a su pueblo de la opresión filistea. La esencia de su petición reflejaba un deseo de redimir sus elecciones equivocadas y, al hacerlo, cumplir su llamado divino. El acto de redención. El relato bíblico describe cómo Sansón, con sus manos apoyadas en las columnas, invocó la fuerza divina. La escena es una manifestación simbólica del retorno de su don sobrenatural. Empujó con todas sus fuerzas, derribando las columnas del templo y provocando su derrumbe. En ese acto de sacrificio, Sansón también selló su destino, ya que la estructura cayó sobre él y sobre los filisteos que lo rodeaban. La victoria y el sacrificio. Aunque Sansón perdió la vida en el proceso, su último acto fue una victoria redentora. Liberó a su pueblo de la opresión filistea y demostró que, incluso en su debilidad física, podía ser un instrumento en las manos de Dios. Este acto de sacrificio final contrasta con gran parte de la narrativa de Sansón, marcada por elecciones personales y debilidades. Lecciones teológicas. La última hazaña de Sansón lleva consigo poderosas lecciones teológicas. En su sacrificio, Sansón ilustra el concepto bíblico de que la redención a menudo requiere sacrificio personal. Su muerte física simboliza una muerte al servicio propio y un renacimiento en la glorificación de Dios. A través de este acto, Sansón, a pesar de sus fallas, se convierte en un recordatorio de la gracia divina que puede trabajar incluso a través de vidas aparentemente fracturadas. Conclusión. La última hazaña de Sansón fue más que un acto de fuerza física, fue un acto de redención, sacrificio y dependencia de Dios. En su muerte, Sansón dejó un legado que va más allá de su fuerza física, destacando la gracia divina que puede restaurar y utilizar incluso a aquellos cuyas vidas han estado marcadas por la debilidad y el error. Su historia, en última instancia, apunta a un Dios que puede redimir y utilizar a aquellos que, a pesar de sus debilidades, buscan cumplir su propósito.
La vida de Sansón, como se relata en el libro de Jueces, no es solo una narrativa de hazañas físicas extraordinarias, sino un profundo comentario teológico sobre la relación entre la fuerza humana, la debilidad espiritual y la intervención soberana de Dios. La fuerza sobrehumana. Desde su nacimiento, Sansón fue designado como un nazareo, consagrado a Dios con el voto de abstenerse de ciertas prácticas. Su don, una fuerza sobrehumana, era claramente un regalo divino. La fuerza de Sansón no solo simboliza la habilidad física, sino también el favor y la elección divina. Este elemento teológico establece la premisa de que los dones dados por Dios llevan consigo responsabilidades y deberes especiales. La debilidad espiritual. Sin embargo, la narrativa de Sansón no es solo sobre victorias heroicas, también resalta su debilidad espiritual. A pesar de su consagración, Sansón cayó en la trampa de la tentación. Su atracción por mujeres que no compartían su fe demostró ser su punto débil, revelando que, a pesar de su fuerza física, era vulnerable a las pasiones y debilidades humanas. Esta dualidad subraya la fragilidad inherente a la humanidad, incluso en aquellos investidos con dones extraordinarios. La traición y la ceguera. El episodio con Dalila es una representación gráfica de la traición y la pérdida de visión espiritual. Dalila, tentada por ganancias materiales, traicionó a Sansón, cortando su distintivo cabello nazareo. La ceguera física que siguió, cuando los filisteos le arrancaron los ojos, es un paralelo simbólico de su ceguera espiritual. Sansón, privado de su fuerza, también perdió la perspicacia espiritual que lo había caracterizado anteriormente. La redención y la soberanía de Dios. A pesar de sus elecciones y caídas, la historia de Sansón no termina en desesperación. En su encarcelamiento y humillación, su cabello comienza a crecer nuevamente, señalando un proceso de redención. Su oración final en el templo filisteo revela un reconocimiento de su dependencia de Dios. Al derribar las columnas del templo, Sansón, aunque muriendo, cumplió su última hazaña y derrotó a sus enemigos. Este acto final subraya la intervención soberana de Dios incluso en medio de las consecuencias de las elecciones humanas. La historia de Sansón ofrece varias lecciones teológicas significativas. Primero, destaca la importancia de la fidelidad a los votos y consagraciones hechas a Dios. Segundo, enfatiza la realidad de la fragilidad humana y la constante necesidad de la gracia divina. Tercero, ilustra que, incluso en medio de la debilidad humana, Dios puede usar a las personas para cumplir sus propósitos soberanos. En última instancia, la historia de Sansón es un recordatorio de que la teología bíblica no solo se trata de héroes impecables, sino de personas imperfectas cuyas vidas revelan la gracia, la redención y la soberanía de Dios en toda su complejidad. La dualidad de fuerza y debilidad en Sansón resuena con la condición humana y señala hacia una fe que, a pesar de nuestras faltas, encuentra su fundamento en un Dios que es soberano sobre todos los aspectos de nuestras vidas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todas las historias que subiremos. Nos vemos en otra entrega. Bendiciones.